La presencia de Dios ha de ser algo descubierto experimentalmente por la persona. La experiencia de la presencia de Dios es lo que da comienzo a la vida espiritual. Por lo tanto, no se trata de que yo piense que Dios está presente, que este océano de felicidad y de inteligencia está presente en todo momento, fuera y dentro de mí. No se trata incluso de que yo me dirija a esta persona absoluta que es Dios en un diálogo de demanda, de aspiración. Todo esto hay que hacerlo. Todo esto es la preparación. Pero la presencia de Dios ha de culminar en la experiencia de su presencia activa en nosotros. Mientras yo estoy haciendo cosas, soy yo quien me vivo a mí mismo, soy yo quien estoy teniendo una conciencia de mí, aunque esté dirigida a Dios. Pero todo esto solamente es la puesta en marcha, la preparación para preparar el terreno y que Dios pueda manifestarse en nuestro campo de conciencia. Cuando yo estoy hablando con alguien importante, y le estoy pidiendo, sea una información, sea un favor, sea lo que sea, yo pongo el máximo énfasis, la máxima importancia en lo que estoy diciendo, porque estoy viviendo la situación como algo muy importante. Pero una vez yo he expuesto lo que yo deseo, lo que pido, una vez yo he tratado de formularme de un modo explícito, claro, todo lo que hay en mí de demanda, entonces viene la otra parte en la que yo hago silencio para escuchar lo que el otro me ha de decir, para dar paso a la información o a la respuesta que estoy pidiendo. En la relación con Dios es exactamente igual. Cuando solamente se está pendiente de lo que yo pienso, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero, todavía no hemos salido de nosotros mismos. Pero hay que pasar a esta segunda fase en la cual yo dejo de hablar, dejo de pensar y estoy simplemente presente, receptivo, en espera de la respuesta. Este paso es el que algunas personas tienen dificultad en hacer, porque todos nos hemos acostumbrado a hacer las cosas y a sentirnos vivir en la medida que hacemos, y nos parece que si no estamos haciendo algo no aprovechamos el tiempo. En el fondo estamos girando constantemente alrededor de nuestro yo personal. Esto no nos hace salir del círculo cerrado del yo. Lo único que nos puede hacer salir es cuando lanzo una demanda más allá de mí y luego quedo receptivo, en silencio, en espera de la respuesta. Mientras yo esté actuando, estoy actuando dentro de mi modo de ser y de hacer. Pero en el momento en que mi aspiración, incluso que mi acción, se dirige hacia más allá del círculo, hacia ese otro que es Dios, en el momento que yo estoy en silencio, renuncio a mi continua afirmación de hacer. Y en este momento en que yo dejo de hacer, de pensar, de desear, en que todo yo estoy como un niño pequeño en espera de la solución, este instante es el momento más importante de la oración. Es el momento en que damos paso a una presencia y acción de lo superior directamente en nuestra conciencia. Y toda persona que haga una oración sincera, dirigida a Dios, tal como intuye ese Dios, pero que sea sincera, que diga todo lo que tiene dentro y que luego se quede en silencio, esperando, pidiendo ayuda y esperando esa ayuda,
haciendo un vacío, una calma, un silencio interior completos, esa persona recibirá una respuesta. Y la respuesta vendrá en forma de un estado interior que es distinto del estado suyo personal en cualquier momento de la vida. Un estado en el que aparece como una calma de un orden más profundo, o aparece una paz que tiene una cierta solidez, o aparece una luminosidad, o aparece una alegría, o aparece una libertad interior, una ligereza interior, que puede traducirse en una respiración espontánea más profunda, algo que tiene un sabor enteramente distinto de lo que nosotros vivimos por nuestro propio esfuerzo. Algo que puede ser muy suave, pero que tiene el sello de una calidad superior. Algo que nosotros no podemos nunca fabricar. Esta paz, este silencio, esta calma, esta fuerza, esta luminosidad, esta libertad que nos viene, marca el momento de un cambio total, de una orientación distinta en toda nuestra vida. En aquel momento yo tengo la certeza de que Dios establece un contacto directo conmigo, directo, con mi conciencia. En aquel momento ya no soy yo solo que estoy tratando de relacionarme con las personas, con las circunstancias o con Dios. En aquel momento siento que hay una inteligencia, que hay un amor, que hay una mano que me está tomando y me está empujando, conduciéndome. Este es el instante más solemne que hay en la experiencia interior. Y esta experiencia viene de una manera inevitable cuando se pone la sinceridad y se está en espera. Siempre hay respuesta. Podrá ser la respuesta más sutil, no aparatosa, pero siempre hay respuesta, porque Dios está siempre presente y solamente lo único que obstruye esa presencia vivida es que nosotros estamos cerrados en nuestros circuitos mentales y emocionales. En el momento que nosotros abrimos una brecha mediante nuestra aspiración y nuestra demanda, y que mantenemos la brecha abierta mediante nuestro silencio, en el mismo momento, de una manera inevitable, viene lo superior hacia lo inferior. Y esta experiencia es el comienzo de la verdadera vida espiritual. Es el comienzo en que me doy cuenta que no soy yo ya quien vivo, no soy yo quien soy una unidad aislada, enfrentada a la vida, enfrentada a los demás, sino que esa realidad que yo he estado intuyendo toda la vida, a la que he aspirado de muchas maneras, empieza a hacer aparición, de hecho, en mi propia experiencia. Por sutil que sea, por suave que sea al principio, la calidad que trae consigo es testimonio de que viene de mucho más arriba. Nadie está excluido de esta experiencia. Es nuestro patrimonio. Y si miramos las grandes enseñanzas de todos los maestros, empezando por Jesucristo, veremos que todo su mensaje, todo su evangelio está invitándonos a esta experiencia. Pedid y recibiréis. Buscad primero el reino de los cielos y su sabiduría, y todo lo demás os será dado por añadidura. Cuando quieras orar, entra dentro de tu cámara, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. Todo lo que pidiereis en mi nombre os será dado. Todo el Evangelio es una reiteración de la prioridad absoluta de ese contacto directo con Dios, de buscar esta presencia activa, viviente de Dios en nosotros. El reino de vosotros, el reino del cielo está dentro de vosotros.
constantemente, por todos los lados, se está señalando en la misma dirección. Y la persona no puede decir que vive, ni siquiera en el sentido más elemental cristiano, si no convierte en experiencia esta consigna. Y esto es lo que le hace participar de la vida crística, de la vida del Verbo, de la conciencia divina que está actuando en nosotros. Es abrirnos a esta presencia superior, para que sea esta presencia superior la que esté conduciendo nuestra personalidad. En la medida que nos abramos a esta experiencia, que tengamos, aunque sea por un instante, esta experiencia, veremos como todos nuestros problemas se desvanecen. Problemas exteriores y problemas interiores. Problemas de preocupaciones, de miedos, de ansiedades, problemas de cosas que no van bien, de enfermedades, de familiares. Veremos que todo esto que nos angustia, que nos preocupa, en el momento que nos abrimos a esta presencia activa de Dios, en el momento que aparece este soplo en nuestro interior, veremos que se desvanece como por encanto la fuerza de todas las circunstancias que creíamos problemas insolubles y importantísimos. No quiere decir esto que un solo acto, un solo momento de presencia resuelva para siempre todos nuestros problemas. Pero por un instante habremos saboreado no solamente algo auténticamente espiritual y por lo tanto auténticamente real, sino habremos visto cómo esto es suficiente para desvanecer durante un tiempo todas las angustias, todas las preocupaciones, todo lo que nos tiene dentro encadenado. Y no solamente es una liberación interior, sino que se produce inmediatamente un cambio exterior. Veremos cómo, por encanto, las actitudes de las personas con quienes tratamos cambian. Cómo las circunstancias se arreglan, aunque no siempre se arreglen según nuestro deseo, según nuestro gusto, pero se arreglan. Renovar esta experiencia de la presencia activa de Dios es dinamizarnos de un modo real y cambiar la polaridad de toda nuestra vida. Antes mi vida estaba dedicada a defenderme, a afirmarme, a consolidarme frente a los demás y frente a las circunstancias. En el momento que descubro el hecho real de que Dios está presente y activo en mí, entonces descubro al mismo tiempo que toda seguridad, toda realidad me está viniendo de esta presencia y que esto es invulnerable, que no hay nada que afecte a esta presencia activa, a esta acción de Dios en mí. Que esta acción de Dios en mí no es algo que se refiere solo a otro mundo, sino que es el centro mismo de toda experiencia humana, sea en cual sea la esfera que se manifieste. Lo mismo en el aspecto salud, que en el aspecto profesional, que en el aspecto social, que en el aspecto de paz interior. La presencia de Dios es el centro de todo lo que ocurre. Y entonces dejo de buscar seguridad en las situaciones, dejo de buscar defenderme o afirmarme en las situaciones, porque la única afirmación posible descubro que es en esa presencia activa de Dios en mí. La única satisfacción, la única plenitud posible, solamente me la puede dar esta presencia activa de Dios en mí. No porque yo lo crea, no porque me lo hayan dicho, sino porque lo descubro experimentalmente, porque la paz que se me da está por encima
de todas las satisfacciones que me pueden dar las cosas y las situaciones. Y tiene un carácter tan absoluto que uno se da cuenta que todo lo demás se desvanece como el hielo. La vida se convierte entonces en un aprender a estar más y más permanentemente abierto a la luz, a la presencia divina en nosotros. Y aunque nosotros sigamos actuando de acuerdo con las exigencias de nuestra situación, nos damos cuenta que quien lleva realmente la dirección no es ya mi inteligencia personal, mi previsión, mi cálculo, mi voluntad, sino que me doy cuenta que hay una voluntad superior, una inteligencia superior, un poder superior que está actuando en mí, que está dinamizando en mí todo lo que es necesario. Es como si yo me descargara del enorme peso de llevar la responsabilidad de mi vida y de mi lucha frente a los demás, y la descargara totalmente porque me doy cuenta que alguien infinitamente poderoso es realmente quien está siendo el protagonista de esa vida. Y esto es una liberación interior extraordinaria. Aunque ciertamente al principio hay que trabajar porque predomina en nosotros los viejos hábitos mentales, los miedos, las reticencias, los recelos, las inseguridades. Y en un momento dado nos sentimos muy ligeros y muy libres, y al cabo de unos instantes vuelve otra vez la fuerza de la costumbre a encerrarnos en nuestras propias ideas, en nuestros miedos, en nuestras precauciones. Y hemos de renovar otra vez esta presencia y otra vez hasta que esto va adquiriendo una continuidad. Hasta que llega el momento que esta presencia renovada constantemente cambia por completo toda mi actitud en la vida. Y la cambia en un sentido completamente positivo. Allí donde había angustia, deja de haber angustia. Allí donde había preocupación, duda, sospecha, deja de existir todo esto. Y me doy cuenta que interiormente estoy siendo conducido, como en el fondo siempre lo he sido. Pero ahora me doy cuenta, reconozco que mi inteligencia no es nada más que una pequeña avanzadilla, que una pequeña delegación de la absoluta inteligencia. Y al estar conectado con esta absoluta inteligencia, dejo de apoyarme exclusivamente en mi pequeña delegación. Entonces estoy constantemente esperando ver con claridad desde la gran mente, no desde mi pequeña mente. Mi pequeña mente se convierte en lo que realmente es, en una delegación. No solamente la mente para ver y valorar las cosas, sino el corazón para sentir y la voluntad para actuar. Descubro que el amor no es algo que yo fabrico yo, sino algo que me es dado. Y que en la medida que yo me abro a esta presencia activa de Dios, este amor-felicidad aumenta y es como un pozo sin fondo. Es realmente un pozo, una fuente que emana hasta la vida eterna. Y me doy cuenta que la fuerza no es la fuerza que yo personalmente tenga, no es la que yo pueda recoger o renovar a través del descanso, sino que hay una fuente enorme, fantástica de energía que está expresándose en mí, en la medida que yo me mantengo abierto, todo yo, a esta presencia activa de Dios. Por lo tanto, esta presencia activa de Dios no es solo un objeto de devoción, no es como un girar un satélite alrededor de un astro, sino que más bien es como conectar el trole con el cable de alta tensión, gracias a lo cual la alta tensión se transmite a la máquina particular y la dinamiza. Es ponerme en contacto con lo que es mi fuente absoluta, con el verdadero yo, con el verdadero ser esencial
del cual yo soy siendo una expresión en cada momento. Por esto la presencia de Dios, vivida de esta manera, es una afirmación total de uno mismo, sin necesidad de afirmarse en lo exterior. Uno se siente afirmado en su conciencia directa de ser, en su plenitud, en su seguridad, en su libertad interior. Y ya no necesita estar reivindicando su seguridad y su afirmación mediante el quedar bien ante los demás, el ser aprobado, el ser alabado. No necesita nada de esto. No necesita sentirse seguro mediante tener una seguridad económica o una seguridad de comida o de casa o de ambiente social. Todo esto puede necesitarlo el cuerpo, pero interiormente uno no necesita nada de esto para sentirse seguro, pleno. Está centrado en algo, en el otro extremo precisamente de las cosas, en el extremo de las causas, de la causa suprema, no en el extremo exterior de los efectos. Uno descubre que nunca las cosas pueden darme nada. Lo único que me puede dar es la causa, la fuente absoluta que me hace ser. Y todo lo que yo puedo llegar a realizar, a vivir, a ser, me viene a través de la fuente, nunca a través de los efectos, nunca a través de las cosas, de las personas. Y es esta causa que me está dando el ser y la afirmación y la plenitud y la capacidad de hacer, la misma que se expresa luego en forma de hechos, de personas, de circunstancias. Dios en mí me estimula la acción y Dios, el mismo Dios a través del exterior, responde a este estímulo. En la medida que yo me abro a la presencia de Dios, mi interior y mi exterior se armonizan. En la medida que yo me cierro a mi conciencia aislada, individual, yo me separo igualmente de lo exterior y todo se convierte en extraño, todo se convierte en un posible enemigo. Y por esto he de estar viviendo con angustia y a la defensiva o atacando. En cambio, en la medida que yo me abro a esta presencia de Dios, descubro que es esta misma presencia de Dios la que está actuando fuera de mí y dentro de mí. Y esto quita absolutamente todo temor. Esto me va vinculando más y más con todo lo demás, con todas las personas, con todas las circunstancias. Me siento unido a todo. No veo oposición, veo que hay una misma dirección, que hay una misma inteligencia suprema, una misma voluntad y un mismo amor que se está expresando a través de la interacción, a través de las diferencias. Y al vivir la afirmación central, no busco la afirmación de lo exterior. Y entonces consigo una libertad respecto a las personas y cosas, porque no dependo de ellas, no las necesito para sentirme yo. Y al mismo tiempo me siento más próximo al interior de las personas y situaciones, porque estoy más próximo a la causa de mí y a la causa de esas situaciones, que es Dios. Por esto, la vida cambia por completo de sentido, cambia de significado. Deja de ser una carrera de huida o una carrera de búsqueda de seguridad personal para convertirse en un medio de expresión constante de algo maravilloso. Mi inteligencia actuará, porque es la naturaleza de mi inteligencia el comprender, el ver. Mi capacidad de hacer funcionará, porque para eso la tengo. Dios se expresa como mi capacidad de hacer y Dios se expresa estimulando esta capacidad de hacer, de pensar, de conocer, de amar, de crear. O sea, no es que esto elimine para nada nuestra vida activa, al contrario, es cuando nuestra vida activa alcanza su máximo. Pero en lugar de alcanzarlo por un esfuerzo tenso y angustiado para conseguir objetivos, la alcanza porque se convierte en un medio de expresión sin obstrucciones, adecuado a la capacidad y a la expresión creadora de Dios en cada momento, a través de mí. Pero el alma de todo esto reside
En ese instante en que yo trato de ser sincero y expresarme a Dios, y luego mantenerme en silencio receptivo para dejar que Dios se exprese en mí. Cuando yo dejo de girar alrededor de mí, dejo de afirmarme a mí mismo con mis pensamientos, con mis deseos, y simplemente quedo receptivo como un niño recién nacido que está dependiendo totalmente de la asistencia de los demás. De esa misma manera quedo yo abierto dependiendo de la presencia de Dios en mí. Y hasta que yo no he alcanzado este grado de infancia, de abandono, de entrega en ese instante, yo no puedo ser receptivo a lo superior. Mientras yo esté removiendo mis cosas, mientras yo esté elaborando mis productos, yo estoy en mí mismo. Y estando tan ocupado en mí mismo, no hay lugar para nada más. Y precisamente la oración tiene por significado no el decirle a Dios lo que yo necesito, porque Dios lo sabe mucho más que yo. No es para informar a Dios, sino es precisamente para expresar la verdad tal como yo la vivo. Y como yo vivo la verdad, mi verdad en este momento, como una demanda de cosas, o como una protesta de cosas en demanda de otras cosas distintas, porque esta es mi verdad presente, por esto la he de expresar. Y mediante esta expresión yo no solamente doy paso a mi sinceridad, sino que al mismo tiempo me vacío de lo que me llena. Porque cuando yo lo he expresado todo, cuando yo lo he dicho todo, lo he dirigido todo a Dios, entonces quedo vacío y quedo disponible. Y por esto la oración es el preludio indispensable para la experiencia de Dios viviente en nosotros. Y por esto depende de la sinceridad de la oración el que después pueda yo permanecer en silencio receptivo. Porque si yo me quedo cosas dentro, si yo hago oración de la misma manera que hablo con una persona, solamente con una parte de mi mente o de mi afectividad, el resto de la mente, el resto de la afectividad sigue obstruyendo el paso de lo que ha de venir de arriba. Es en la medida que yo me vuelco, que yo me entrego, me vacío en la oración, en esa misma medida quedo entonces disponible para que Dios llene ese espacio que yo he vaciado. Y quien haga esto descubrirá la realidad de esta presencia viviente de Dios o del Verbo de Cristo en nosotros. Para esto no se necesita nada más que sinceridad. Es independiente el que uno pertenezca exteriormente a una iglesia o no, que uno tenga una creencia determinada o no, que uno haga unas prácticas determinadas o no. Esta experiencia es algo que está disponible, abierto, a disposición de todos. Y así lo enseñó Jesucristo. Y en el fondo, los que se abren y los que participan de esta experiencia son los que constituyen la verdadera iglesia. La iglesia en el sentido interno, en el sentido espiritual. Todos los que participan de esta presencia activa, de esta gracia activa, del Verbo, estos son la iglesia viviente, la iglesia espiritual, cuya cabeza es Cristo. Y tenemos aquella magnífica parábola de vosotros sois la vid y los sarmientos, en la medida que permanezcáis adheridos al tronco daréis mucho fruto, en la medida que estéis separados, pues no daréis fruto. Es exactamente esto, en la medida que nosotros permanezcamos abiertos al tronco central, a la fuente central,
a Dios, en esta misma medida, Dios se expresará creativamente en nosotros y fuera de nosotros. En la medida que yo esté preocupado por mí y que yo esté girando solo alrededor de mí y de mis cosas, desconectado de lo que es la fuente de mí mismo, en esa misma medida yo me esforzaré mucho, pero daré muy poco fruto, o ninguno. Porque todo bien, toda creación, desde el sentido más material hasta el sentido más espiritual, procede de la única fuente. Esto nos obliga a dedicar todos los días un espacio, por lo menos un espacio de unos minutos a este contacto, a este reconocimiento de Dios presente, a esta expresión de mí mismo, vaciándome de lo que me preocupa y dejando sitio en mi mente y en mi corazón para que Dios pueda manifestarse de algún modo. Y todos los días yo he de hacer, si es posible por las mañanas, por lo menos un cuarto de hora o 20 minutos, he de hacer con toda sinceridad esta práctica. Después he de mantener el clima que se produce en esta práctica todo lo que pueda. Es la práctica de la presencia activa durante el día. Y cuando me sea posible, renovar, aunque sea en periodos más cortos, durante 5 minutos, el mismo proceso de oración y silencio receptivo, para renovar, una vez más, esta experiencia de la mañana. Y durante esta fase inicial hay que obligarse a hacerlo, porque nosotros somos como una máquina de costumbres y nuestra inercia se impone y tiende a que vivamos como hemos estado viviendo siempre, pendiente de las ocupaciones y preocupaciones, de los hábitos y costumbres adquiridos. Y es necesario que nosotros nos obliguemos mediante la voluntad activa el introducir en este ritmo cotidiano esas prácticas, esos paréntesis en el que yo me aíslo por un momento del mundo cotidiano y de mi mundo mental para establecer esta conexión con la fuente. Y esto hay que hacerlo diariamente, una vez por la mañana y luego a lo largo del día, las veces que sea posible, 3, 4 o 5 veces. Y a lo largo del resto del tiempo, mantener este clima, pequeñas oraciones y esta conciencia de presencia de Dios. Y durante el primer tiempo, que pueden ser 1, 2, 3 meses, es necesario mantener esto mediante el esfuerzo de la voluntad, aunque a uno le parezca que no nota nada. Pero seguro que no pasarán 3 meses, por mediana sinceridad que haya, hasta que uno note que hay algo que está viviendo, que aparece, que se comunica, que se hace patente. Y entonces ya dejará de existir este esfuerzo de la voluntad, porque en cuanto se gusta el sabor de esta presencia, la calidad de esta luz, entonces el peligro está por el otro lado. La voluntad ha de intervenir no para hacer esta práctica, sino para hacer las obligaciones del día, porque uno se estaría constantemente abierto a esta presencia. Y desaparece el esfuerzo, y esto va creciendo y se convierte en algo fabuloso. Como también dice el Evangelio, es como esa pequeña semilla que cuando cae en buena tierra y crece se convierte en un árbol frondoso
no solamente yo estaré arreglado firmemente, sino que podré comunicar, podré dar a los demás algo de lo que yo estoy viviendo. Esta práctica de la presencia de Dios activa, hemos dicho, disuelve nuestros problemas, pero curiosamente puede también utilizarse para ayudar a disolver problemas de los demás. Es como si esta presencia activa de Dios actuara no solamente en mí, que soy el vehículo receptor, sino que se extendiera hacia todo lo que son contenidos de mi conciencia. Y cuando yo soy consciente de alguien que tiene problemas, de alguien que está enfermo, de alguien que pasa alguna dificultad, yo puedo, manteniendo por un momento presente aquella persona en mí, cuando se produce este descenso, esta aparición de lo superior en mí, puedo constatar cómo aquella persona recibe de repente un beneficio, un cambio en su estado, sin que haya mediado ni la menor acción exterior, ni la menor palabra, nada absolutamente. Y aquí tenemos una vez más el medio de experimentar, porque todo esto solamente se dice para que se ponga en práctica y se compruebe. Es incalculable el bien que podemos hacer, que de hecho no lo hacemos nosotros, porque el bien no somos nosotros que lo hacemos, sino el bien que gracias a nuestra disponibilidad dejamos que Dios haga a través nuestro. Sobre todo, nunca creamos que nosotros hacemos algo, porque en el momento que yo me diga, yo ahora voy a hacer algo por esta persona, yo voy a resolver su problema, yo voy a aliviar su sufrimiento, en ese mismo momento estoy cortándome yo de la fuente. No soy yo que hago, sino que es Dios quien hace a través de mí. Y toda mi gestión consiste en abrirme a Dios para que Él haga su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Su voluntad siempre es su ser. La voluntad de Dios es su amor, felicidad y su inteligencia. Dios no tiene otra voluntad. Su voluntad y su naturaleza es idéntico, es lo mismo. Por lo tanto, Dios siempre se manifiesta en forma de inteligencia, en forma de potencia, en forma de amor, felicidad. Ahora, no le pongamos nunca condiciones a Dios. No le pongamos requisitos diciendo, yo lo que quiero es esto de esta manera. Porque Dios no es un suministrador que ha de satisfacer nuestro pedido a nuestro modo. O bien reconozco que Dios es Dios, y entonces he de dejar que sea su inteligencia y su poder y su bondad la que haga las cosas, o bien si creo que yo puedo decirle algo a Dios, puedo mejorar o perfeccionar la visión de Dios, entonces estoy completamente equivocado y no es a Dios a quien me dirijo. Yo puedo pedir la solución de los problemas, yo puedo pedir mi paz o puedo pedir mi afirmación, el descubrimiento de mi realidad, pero lo que no puedo ni debo es decirle cómo lo quiero, porque el cómo es mi personalidad, el cómo está elaborado según mis ideas personales, y en la medida que estoy deseando aquel cómo,
estoy afirmando mi personalidad, estoy obstruyendo esta disponibilidad, esa apertura incondicional. Bien, esto es algo que es tan extraordinario que hablar de cualquier otra cosa carece de sentido. Y por esto yo me he de hacer esfuerzo cuando estoy tratando de los problemas a nivel psicológico. Cuando hay esto que está a disposición de todos y que es lo único que tiene sentido, lo único que da sentido, lo único que vale la pena vivir.